El video de hoy simplemente va a funcionar con propósito educativo. Claro, cualquier cosa que yo hable negativo sobre Haití o positivo sobre República Dominicana, teniendo el contexto de que yo soy dominicano, va a tener repercusión y crítica, es parte del proceso, it is what it is. Lo otro viene siendo de que el video va a ser bien explicado con una temática más divertida, más jocosa, así que no es parte de como faltar respeto a ninguna figura patriótica, es simplemente para poder hacer la historia con el estilo que yo hago. Teniendo todo eso en cuenta, vamos a arrancar directamente con el video. Nuestra historia arranca en una isla, la isla de la Española, que estaba dividido en dos. Por un lado tenemos Haití y del otro lado tenemos a la República Dominicana. La parte haitiana estaba colonizada por los franceses y la parte dominicana estaba colonizada por los españoles. No tenía nada que ver. Teniendo esto claro, lo que significaba era que cada colonia, por así decirlo, plantaba su semillita de ideal, expresión y cultura. Era muy diferente todo ese proceso, el cual no voy a aplicar porque si no vamos muy a detalle no vamos a terminar nunca. El punto viene siendo de que son bien diferentes. Pero todo cambia cuando en 1804 Haití decide que ya no quiere ser parte de la colonia francesa y quiere independizarse. El imperio francés lo estaba maltratando, lo estaban pasando muy mal, existía la esclavitud, querían ser un país independiente. Para poder lograr su independencia, estamos hablando de que duró una década de guerra y conflicto constante entre la colonia que estaba ubicada ahí francesa con lo haitiano endémico del país. Eventualmente los haitianos lo lograron, pudieron eliminar y sacar la colonia y volverse el primer país independiente de toda América Latina y el Caribe. El movimiento fue liderado por el comandante Toussaint Louverture y luego pasó por el señor Jean-Jacques Dessalines, los cuales se enfrentaron a la potencia más grande de Europa y como sea ganaron, aunque tenían todo en contra de ellos, sorprendentemente lo lograron. Ahora, ¿qué pasa? Había un pequeñito problema. Cuando los haitianos ganaron, hizo un cambio demasiado grande en todo el continente y los países europeos estaban muy preocupados. Todo aquel que tenía esclavos y colonias automáticamente estaban comenzando a sentir una presión demasiado grande porque esto se expandiera. Así que Francia fue y se juntó con Haití y le dijo lo siguiente: ok Haití, te felicito, te independizaste, lo hiciste muy bien. Un pequeñito problema, simplemente puedo mandarte las 35,000 gente que tengo por encima tuyo con mejor armamento. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Tú me pagas y yo te independizas. Ok. ¿Y cuánto exactamente yo le tengo que pagar? 21,000 millones de dólares. Lo cual claramente Haití no podía pagar. Y yo creo que no hay absolutamente ningún tipo de forma. Está todo el problema, nosotros lo pagamos. Tenemos un Haití, la cual se acaba de independizar, pero todavía tiene preocupaciones muy grandes de que Francia intente recuperar su colonia. Y eso simplemente en Haití. Como ustedes se darán cuenta, todavía yo no hemos hablado de la parte dominicana. Bueno, verán, nosotros en República Dominicana estábamos un poquito perdidos. Por mucho tiempo fuimos colonizados por España. Nosotros no teníamos ni la menor idea de cómo nosotros mismos liderar una nación. Así que cuando España se metió en su propia guerra y simplemente dijeron, ¿tú sabes qué? En verdad, yo me voy. Y se fueron. Nosotros no teníamos ni la más mínima idea que nosotros íbamos a hacer. Llegó un señor que más o menos puedo intentar ayudar un poquito, que se llama José Núñez de Cáceres, sí, el de la calle. Y andamos en un periodo que se conoció como la España boba. Simplemente no sabíamos qué hacer. El señor Núñez de Cáceres decidió establecer una independencia efímera, pero no funcionó. Y así que buscamos diferentes planes para ver qué podíamos hacer, incluyendo ver si podíamos incorporarnos en la Gran Colombia, lo cual tampoco funcionó. La isla actualmente estaba vulnerable por ambos lados. Haití se acababa de independizar y del otro lado tenemos una isla la cual ahora mismo no sabe cómo liderarse, no sabe cómo desarrollarse. Duró tanto tiempo dependiendo de alguien, cuando ahora no depende de él, no sabe qué hacer. Hay problema en ambos lados. El señor Boyel llegó al poder en 1818. Él fue muy mano firme en el gobierno haitiano y duró 2 décadas gobernándolo. Él tenía una visión que era mantener unida la isla y fortalecer Haití. Él veía que actualmente un Haití que estaba dividido y tenía inestabilidad política era un Haití el cual era muy débil. Tuvo un interés muy grande por la parte de la República Dominicana porque sentía que necesitaba tierras y recursos para poder mantener tanto la economía haitiana y pagar la deuda que tenían con Francia. Ahora, las principales razones por las cuales Boyel decidió invadir fueron las siguientes. La primera viene siendo de que él entendía de que si actualmente había un espacio el cual estaba muy debilitado, que venía siendo el lado de la República Dominicana y que no tenía un ejército y no tenía la estabilidad para poder establecerse como nación, eso iba a ser un buen punto de entrada para cualquier tipo de nación europea y reconquistar tierra que habían perdido, lo cual era un miedo muy grande que él tenía. También lo otro viene siendo de que
poder conseguir más tierra iba a darle más producción, lo cual iba a generar más dinero, lo cual era muy importante para Haití en ese momento. Así que cuando se enteró Boyer del espacio vacío que había por la independencia efímera, él dijo que este era el mejor momento para conquistar la República Dominicana. Cogió más de 12,000 soldados y lo preparó para poder conquistar el lado de la isla. Así que Jean-Pierre Boyer fue a la parte de la República Dominicana y dijo: tal vez el día de hoy pueda ser muy difícil, pero necesitamos hacer la invasión, y si no están de acuerdo, está dispuesto a luchar. Así que los dominicanos son los que saben. ¿Qué ustedes van a hacer? No, loco, en verdad, tú puedes venir, porque dime tú. La verdad es que no hubo batalla, no hubo mucha resistencia, porque el gobierno estaba demasiado inestable, no había ningún reforzamiento militar, entonces no había mucho que se podía pelear tampoco. Había una ilusión y una esperanza de que tal vez podíamos volvernos una nación mucho más fuerte y mucho más grande, pero todos sabemos que eso simplemente no terminó así. Boyer llega al territorio dominicano y automáticamente toma algunas medidas bien radicales. Algunas cosas que se puede decir que fueron buenas, como por ejemplo abolir la esclavitud, pero muchas de las decisiones que él tomó, al ser colonizado por dos países completamente diferentes, querer centralizar, unificar toda la isla de cómo actuar, de cómo hablar, fue un momento un poquito chocante para nosotros los dominicanos. Confiscó tierra de la iglesia, lo cual para nosotros es muy importante, el catolicismo principalmente en esa época. Impuso nuevos impuestos para poder mejorar la economía y pagar la deuda que tenían, y el sistema educativo lo estaba cambiando al francés. Era un cambio muy drástico para el pueblo dominicano, que simplemente no estaba acostumbrado para nada por la cultura y la forma del país haitiano. Aunque las ideas fueron progresistas, la forma en la que se implantaron fueron muy autoritarias. Las leyes se redactaban en francés, la burocracia era completamente centralizada, toda decisión que se tomaba se hacía directamente desde Puerto Príncipe. Era como que estábamos juntos, pero al mismo tiempo bien separados, y el dominicano estaba sintiendo que estaba perdiendo su cultura. Además de que no solamente habían estas limitantes culturales, sino que, por ejemplo, constantemente vigilaban y censuraban a los dominicanos, y el país estaba comenzando a crear cierto tipo de resentimiento hacia los haitianos por la forma en cómo se estaba operando. Juan Pablo Duarte siempre recibió una muy buena educación desde chiquito. Él nació en 1813 en Santo Domingo, o sea que vivió todo el periodo de la España boba y la conquista haitiana, pero a los 15 años fue enviado a Nueva York y luego a Barcelona cuando tenía apenas 16 años. Y este viaje fue muy importante para el desarrollo de Duarte. ¿Por qué? Porque verán, en España y en Europa en general estaba pasando un movimiento muy importante, que era el liberalismo. Estaba pasando un periodo de transición donde lo autoritario estaba completamente desmantelándose y lo liberal estaba comenzando a crecer en Europa. En base a ese movimiento, Duarte aprendió mucho de ese movimiento europeo que estaba pasando y leyó de escritores como Rousseau o Montesquieu para inspirarse en ideales liberales. Lo cual es, al formarse y aprender sobre esto, cuando eventualmente él volvió a la República Dominicana, él no volvió con una forma diferente de pensar. No, Duarte vino con un plan. Duarte regresa en 1831 con 18 años de edad y él estaba bien claro de qué era lo que tenía que hacer. Quería que la República Dominicana fuera una nación libre e independiente, y no solamente una independencia en lo que viene siendo lo político. Él quería una transformación completamente tanto en lo cultural como en la moral. La república se basara por la ley, la educación y la igualdad. Así que en base a todo lo que yo conté, él decidió hacer una red de concientización, educando a todos los jóvenes que estuvieran en la parte de Santo Domingo y luego extenderse a más personas de diferentes entes sociales, diferentes edades, etc. Y ahí fue que arranca el nacimiento de un movimiento bien importante. En 1838, Duarte hace un paso muy importante para la independencia dominicana, y es fundar la Trinitaria. La Trinitaria era una sociedad secreta, muy poca gente podía saber, y se reclutaba de forma estratégica. Ahora, el nombre de la Trinitaria, mucha gente tal vez se preguntará por qué se llamaba así, y era por principalmente dos razones. La primera viene siendo de que simbolizaba la Santísima Trinidad, y lo segundo viene siendo la estructura, por así decirlo, que tenía la organización de la Trinitaria. Se tenía la tarea, cada miembro
miembro tenía que reclutar a 2 personas más. Yo sé que suena un poquito como una estafa piramidal, pero te lo prometo que no, ¿eh? Y también otra cosa que se dividía, por así decirlo, en 3 era el lema: Dios, patria y libertad, que está en el escudo y una frase bien emblemática del país. Entonces, la forma en la que estas personas se reunían de nuevo era bien privados para poder evitar cualquier tipo de vigilancia haitiana. Pero no solamente se quedó con la trinitaria, también fundaron otro movimiento que fue bien importante, que fue la filantrópica, la cual mediante diferentes obras de teatro, canciones o hasta mismo panfletos que entregaban, se difundían ideales independentistas de forma subliminal e indirecta. No lo podían ser tan obvio tampoco. Saludos y bienvenido a una nueva función de la filantrópica. El día de hoy vamos a presentar Hay que independizarse de los haitianos y derrocar el gobierno de Jean-Pierre Boyer. Ey, se oye dura eso, ¿verdad? Y lo que era muy interesante y muy bonito de la Trinitaria era de que era un espacio para hablar de ideología y política, o sea que fomentó mucho la educación y desarrolló mucho la mente del dominicano para poder prepararse en el ambiente político, no solamente en derrocar el gobierno. Estaba preparando dominicanos para tener un mejor futuro. Se compartían textos sobre independencia y filosofía. ¿Cómo podían aplicar esos ideales que aprendían cada una de las reuniones a su propia patria? Cada reunión hacía más fuerte y comprometía más al dominicano a trabajar y a luchar por la causa. Duarte se veía como un visionario, como un líder, siendo extremadamente joven. Estamos hablando de que tenía todavía 20 y pico de años. Él era un motor bien importante para el dominicano. Él estaba creando una visión donde el país se podía liderar y guiar por ideologías, por un mejor futuro, por equidad. Le estaba dando tanta esperanza al pueblo dominicano. Por eso fue bien complicado cuando ocurrió. Como le había dicho, Boyer arrancó a gobernar en 1818, pero estaba teniendo demasiado problema durante los años posteriores a la conquista. Verán, lo primero era obviamente la deuda francesa que estaba consumiendo muchos recursos y dinero de la economía haitiana. Los campesinos, tanto en República Dominicana como en Haití, estaban forzados a trabajar bajo un sistema prácticamente feudal que hacía que todo el trabajo manual que se estaba haciendo y toda la cosecha tenían que utilizarse para la causa. Boyer era muy autoritario, entonces una parte y un grupo de la élite urbana estaba muy en descontento por la falta de libertad política que pensaban que iba a haber. Todo el poder estaba centralizado en Boyer y se pone aún peor cuando en 1842 un terremoto bien devastador golpea a Puerto Príncipe y eso debilita aún más al gobierno haitiano, que ya estaba pasando por problemas en sí. Lo cual es por esto que en 1843 ya la gente no quería saber de Boyer y un grupo de liberales haitianos junto a ex militares se levantaron en contra de él para derrocar su gobierno, que se reconoció como la revolución de Praslin. Y ya como Boyer prácticamente no tenía apoyo militar porque el país estaba cansado de todas las malas decisiones que tomaba, no solamente en la parte de la República Dominicana, en el propio Haití en sí, se tuvo que exiliar del país e irse a Jamaica y luego a Francia, poniendo en fin un mandato que duró 25 años. Verán, este colapso del poder de Boyer es muy interesante en la historia dominicana porque es importante desde dos partes de la independencia. Lo primero viene siendo que debilitó aún más política y militarmente al país Haití, ya que estaba pasando por su propio conflicto interno político. Pero también lo segundo, en 1843, cuando estalló esa revuelta en Haití, los trinitarios lo vieron como una perfecta oportunidad para por fin separarse de Haití, ya que era una parte más liberal, menos autoritaria y más progresista. Eso era exactamente lo que los trinitarios querían y lo veían como una oportunidad para poder separar los países sin tener que entrar en un conflicto mayor. Tal vez este nuevo grupo de personas estaría dispuesta a separar el territorio entre los haitianos y los dominicanos, porque entendía de que el nuevo gobierno haitiano, que iba a ser más liberal, lo iba a ayudar con su meta y su propósito. Sin embargo, no fue para nada así. El nuevo gobierno haitiano, aunque sí era más liberal, no le estaba gustando para nada lo que estaba pasando en este lado, en la República Dominicana. Vieron a Duarte como una amenaza extrema y dijeron: hermano, usted es un conspirador, usted hay que meterlo preso. Duarte, antes de que lo metieran preso, dijo: no, tranquilo, yo mismo me voy, no te apures, porque él sabía que si lo metían preso lo iban a matar. Así que Duarte se exilió a Venezuela. Obviamente Duarte era bien importante para la Trinitaria, él era el líder del movimiento, él era la cabeza. Entonces perder a ese gran líder era un golpe
fue bien bajo y bien fuerte para el movimiento, pero de cierta manera estaban más determinados que nunca en independizarse. Poco tiempo después del exilio de Duarte, decidieron que tenían que hacer un ataque pronto para poder independizarse. Ya luego de años de expansión y de ideología política, ya la Trinitaria no era simplemente un movimiento, por así decirlo, underground que conocían un par de personas. No, era una amenaza real. Estaba dispuesto a hacer el cambio y que sabían que tenían que actuar más temprano que nunca para poder ser independientes. Entonces, luego del exilio de Duarte, alguien tiene que dirigir. Si no es Duarte, ¿quién va a ser? Y aquí es donde entran los otros dos personajes bien importantes, que son Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Obviamente también hay personajes que también fueron igual de importantes, que no son tan reconocidos como hoy en día, como podemos decir, por ejemplo, Vicente Celestino Duarte o Juan Alejandro Acosta. Ya todo estaba demasiado bien desarrollado, demasiado bien planeado, bien establecido, que el movimiento simplemente podía continuar. Era aún más motivación para luchar por la causa. Todo estaba a favor de que la independencia era necesaria. Y ahora, con este cambio de poder repentino, con el derrocamiento de Boyer, era ahora o nunca. Semana antes del 27 de febrero, se buscó la mayor cantidad de personas posible que fueran simpatizantes a la causa de la independencia. Hacían reuniones en casa de confianza, lista de cuáles son las armas disponibles que se pueden conseguir, la cual la mayoría eran trabuco, machete, y ve cuáles podían ser los puntos estratégicos en donde atacar en la ciudad colonial del Santo Domingo. Con esto se estableció de que el ataque se iba a hacer en la Puerta del Conde y que Mella iba a avisarle a las tropas cuando iban a atacar, y esto iba a ser señalado por un trabucazo. Días antes de hacer este ataque se escribió un manifiesto que se utilizó en su gran parte para el acta de independencia. En este documento se explicaba cuáles eran las razones por las cuales se querían separar, denunciaban los abusos que ellos sentían que hacía el gobierno haitiano sobre ellos y establecían también en ese manifiesto cuáles eran los principios que iba a tener el país como Estado. Ahí hablando de la libertad de expresión, la abolición de la esclavitud, garantizar derechos civiles y políticos. Así que vamos a recrear, por así decirlo, una cronología más o menos estimada de cómo fue la noche del 27 de febrero de la independencia. Lo primero viene siendo que alrededor de la noche, cuando estaban siendo las 7, todos los trinitarios comenzaron a moverse de forma discreta a través de la ciudad colonial. Se reúnen en casa segura alrededor de lo que viene siendo la Puerta del Conde. A las 8 de la noche se confirman que los puntos de vigilancia de haitianos estén o débiles o tengan una mala organización para poder hacer así el ataque de forma bien efectiva, y se deja bien claro de que nadie ataque hasta que se escuche el disparo de Mella. A las 9, Mella junto a un grupo bien pequeño de personas van y se reúnen hacia la Puerta del Conde, mientras que Sánchez se prepara para izar la bandera que hicieron. Hora después, muchos de los ciudadanos estaban comenzando a tener dudas y miedo sobre el ataque, y de que tal vez este no era el momento, de que tal vez tenían que pensar en hacerlo otro día, de que esto podía fracasar horriblemente. Pero con todo que sentían nervios, la gran mayoría estaba firme de que era eso lo que se tenía que hacer. Así que minutos más tarde, Mella dispara el trabucazo, sonando en la ciudad entera, y es justo ahí cuando todos los trinitarios van y se acercan y comienzan a atacar y a pelear agresivamente por su independencia. Mientras tanto, Sánchez corre, establece e iza la bandera dominicana, que lo que simbolizaba era el nacimiento del país. Pero mientras él izaba la bandera, la lucha seguía. Los dominicanos se pusieron la estrategia de tomar todos los puntos de control que estaban bajo la vigilancia de los haitianos, y varias de las tropas se rindieron sin hacer ningún tipo de resistencia alguna, mientras que otras decidieron retirarse hacia Haití lo más rápido posible. El ataque fue un completo éxito, no hubo mucha resistencia, no hubo muchas pérdidas, y la pelea fue un punto clave para instaurar la nueva nación dominicana. Una hora después de izar la bandera y de la batalla, todo el pueblo se une en las calles, muchos se unen a la causa, y después de ahí es completa felicidad, pero al mismo tiempo hay mucha incertidumbre. Ganamos esta batalla y nos establecemos como una nación independiente, pero los haitianos no se van a rendir y van a querer seguir peleando. La pelea seguía, pero el momento era extremadamente épico. La bandera, la independencia, el trabucazo, el lema Dios, patria y libertad, todos son factores los cuales son extremadamente importantes para lo que es hoy en día la nación de la República Dominicana. El 27 de febrero no fue la única pelea, pero eso es otra historia para otro día.